bendiga, amén. En esta tarde, gloria al Cordero de Dios, quiero compartir algo contigo. Y el tema de esta reflexión se llama: el Evangelio no es un negocio. Hay algo que yo quiero explicar y quiero que usted esté detalladamente escuchando para que entienda cuál es el punto que Dios puso en mi corazón en esta hora. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Gloria al Cordero de Dios. No es como dice el libro de Isaías capítulo 58 verso 7 en adelante. No es que partas tu pan con el hambriento, albergue errantes en casa, que cuando veas al desnudo no te cubras de él. Gloria al Cordero, que sacies el alma afligida. Verdaderamente, ¿cuál es la voluntad de Dios? No es como dice en el libro de Mateo capítulo 5, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, viniste a mí. Gloria al Cordero de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Y en este verso, amén, de Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, cuando Cristo confronta a estos hombres, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, la respuesta que de ellos fue: nosotros profetizamos, nosotros echamos demonios, hicimos milagros en tu nombre. Escucha bien el punto que yo quiero traer en esta hora. Eran personas que ministraban, eran personas que echaban fuera demonios, pero Dios le dice: no hacen la voluntad de mi Padre. Gloria al Cordero. Son gente que se ha centrado, se ha enfocado en ellos. Gloria al Cordero de Dios, que se han olvidado de los que necesitan. Alaba la gloria del Cordero. Hay gente que está enfocado en sus agendas, en cuántos cultos hacen para ganar una buena ofrenda, porque viven por fe. Alaba la gloria del Cordero de Dios. Entonces ellos lo que están utilizando, el problema no son los dones, el problema es con qué utilizan los dones. Tienen una mercadería, tienen un negocio. Gloria al Cordero de Dios. Están enfocados, gloria al Cordero de Dios. Por eso tuve tanta mesa de DVD, tanta mesa de CD. Alaba. Y el tanto show que hacen en las administraciones, que no publican predicaciones, sino que publican más que manifestaciones, los milagros y las liberaciones. Porque verdaderamente, gloria al Cordero de Dios, con eso es que ellos mercadean. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca, y donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El tesoro de ellos es, gloria al Cordero de Dios, no es el predicar para ganarse almas para Cristo, sino predicar para sustentarse, para vivir a través del Evangelio. Gloria al Cordero de Dios. Se desenfocan verdaderamente del propósito de Dios. No van a las cárceles porque en las cárceles no hay ofrenda. No vayan a los hospitales porque en los hospitales no hay ofrenda. No van, gloria al Cordero de Dios, a los puntos de droga porque allí no hay ofrenda. Y cuidado, porque hay ministros que cobran y hacen coros de ofrenda cuando están en las calles predicando. Alaba. Hay gente que son ministros y evangelistas de micrófono. Hay gente que verdaderamente eso es lo que le gusta. Hablan lengua, corren, brincan y saltan, pero no tienen ese don de servir. Gloria al Cordero de Dios. Eran personas que Cristo los confrontó porque estaban enfocados en sus ministerios, en la magnitud como Dios lo utilizaba. Eran gente que predicaban, y cuando predicaban decían: me están grabando verdaderamente, y cuántos DVD voy a vender, cuántos CDs voy a vender. Por eso tuve evangelistas, gloria al Cordero de Dios, que cuando hay cámaras prendidas se lucen, porque saben que a través de ese video pueden obtener alguna ganancia. Por eso tuve que verdaderamente, cuando van a predicar a los sitios, en vez de grabar el mensaje, graban las predicaciones, simplemente no para que la gente escuche y regalarla, sino porque a través de cada DVD, de cada predicación, están vendiendo 10 pesos por un DVD. ¿Acaso tú no estás vendiendo lo que Dios hizo en el culto? ¿Acaso tú verdaderamente no estás vendiendo el mensaje a través de DVD y de CD? Ese era el problema de aquellos hombres cuando Cristo los confrontó. Pero yo hice fuera demonios, yo liberté, yo sané, yo hice profecía, yo hice cuanta cosa. Pero Cristo le dijo: no todo el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay gente que ya no va a los hospitales. Hay gente que verdaderamente, cuando tú vas a las cárceles, tú ves verdaderamente la necesidad. Tú ves verdaderamente, gloria al Cordero, cómo esa gente alaba a Dios. Alaban a Dios más que en la iglesia.
Gloria al Cordero de Dios. Gente que cuando tú comienzas a ministrar la palabra, ya están llorando. Ya Dios la está tratando porque hay necesidad, hay hambre de escuchar palabra de Dios. Cuando tú vas al hospital, tú ves la gente muriéndose y los evangelistas metiéndose. Gloria al Cordero de Dios, y iglesias llenas, gloria a Dios, pendientes a conciertos, cobrando, a ministerios, cobrando la entrada, predicando aquí y allá, con el propósito de iglesia en iglesia para sacar dinero, cuando en los hospitales la gente se está muriendo sin salvación, cuando en los hospitales la gente está casi muerta, en coma, y no hay gente. Gloria al Cordero de Dios. Eran gente que sanaban enfermos en las iglesias. ¿Por qué no vas a los hospitales? ¿Por qué no, gloria a Dios, oras por los enfermos? Aquella gente que está en coma, gloria a Dios, que no tienen no están conscientes para aceptar a Cristo. ¿Por qué verdaderamente no te enfocas en hacer la voluntad de Dios, sino que simplemente estás enfocado en las puertas abiertas, en el micrófono y en el púlpito? ¿Por qué no agarras un megáfono y nos vamos para la calle a predicar? ¿Por qué no nos vamos para los puntos de droga? Hay gente que se hace amigo tuyo porque a través de ti ven una puerta abierta y a través de ti pueden, gloria a Dios, sacar una invitación para una iglesia. Lo que quieren es fama, lo que quieren es reconocimiento, y como en su corazón lo único que había eran liberaciones, lo único que había eran milagros, lo único que había verdaderamente era profecía, porque verdaderamente eso era lo que ellos utilizaban para moverse ahí donde estaba su tesoro, porque a través de esos dones que Dios le dio era que ellos se sustentaban, era que ellos vivían, gloria al Cordero de Dios, y por eso se enfocaban simplemente en ellos, porque a través de ellos había un beneficio. No todos los hombres son así. Gloria a Dios, quiero aclarar esto. Pero la mayoría de ellos, detrás de todo hay un interés. Gloria al Cordero de Dios, hay un interés, una mercadería. Gloria al Cordero de Dios. Pero ¿por qué no nos vamos para el hospital? ¿Por qué no nos vamos para las cárceles? Gloria al Cordero. Y aquí quiero hablarle a los pastores de iglesia. Mira, pastor, yo te voy a decir algo en esta hora. Hay que buscar las almas. Amén. Las ovejas son las que paren. ¿Y tú qué? ¿Qué tú eres? Gloria al Cordero de Dios. Aquí el pastor de pastores se llama Jehová. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, en invierno hacen muchos planes. Vamos a las calles a repartir tratados. Pero no, ya se desenfocaron del verdadero propósito, de la verdadera misión, que es ganar las almas para Cristo, donde sacándolas del error de la calle. Ya están enfocados en los pastelillos que van a vender. Ya están pensando en cuántos chocolates van a vender en el invierno, en cuántos pasteles van a vender en el invierno. Por el Cordero de Dios. Entonces se desenfocan verdaderamente de las almas que necesitan. Cuando tú te vas al libro de Ezequiel capítulo 34, tú te das cuenta de que los pastores no pastoreaban a las ovejas, sino que se aprovechaban de la lana y de la grosura de ellos, mas no las pastoreaban, sino que se adueñaban de ellas con violencia, pero no pastoreaban. Ellos se pastoreaban ellos mismos. Este es el problema que estamos viendo. Gente que se pastorean ellos mismos y se olvidan de pastorear las ovejas, se olvidan de la pata quebrada, se olvidan de visitar al hermano, se olvidan de responder una llamada a aquel que necesita. Gloria a Dios, pero ya no responden llamadas porque, gloria al Cordero de Dios, están pendientes. Gloria al Cordero de Dios, otras cosas. Ya no visitan las casas. Pastor, ¿sabe por qué? Porque estás enfocado en otras cosas. Estás desenfocado del plan de Dios. Estás desenfocado. ¿Sabe por qué? Hay gente que no sale a la calle. Pues ¿sabe por qué? Porque ya tienen un grupito de hermanos en la iglesia y pueden pagar el templo. Verdaderamente estás centrado en el yo. Gloria al Cordero de Dios. Estás olvidado del que verdaderamente tiene necesidad. Qué tristeza, ministro. Qué tristeza, honestamente, cuando Dios te confronta y te diga: Señor, pero yo profeticé. Pero ¿por qué aquellos hombres no le predicaron? Señor, yo prediqué la verdad de tu palabra. Yo, Señor, pero yo fui a las cárceles. Señor, yo me guardé en santidad. No, la respuesta fue: yo era profeta. Gloria al Cordero, yo hacía milagros. Los paralíticos se levantaban. Gloria a Dios. Pero no te olvides de ir del que verdaderamente tiene necesidad. No te desenfoques del propósito de Dios. Olvídate de los discos, olvídate de los CD, que ese es el centro de muchos corazones, de muchos hombres. Es el centro. Los dones para ellos es un beneficio económico. Deja la mercadería y el contrabando dentro de la iglesia.
que el evangelio no es un negocio. ¿Por qué no vas a las cárceles? Porque no hay video, no hay reconocimiento y no hay cámara. ¿Por qué no vas a los hospitales? Porque no hay un sobrecito de ofrenda. Qué tristeza. ¿Cuánto Cristo te cobró a ti? ¿Cuánto tú pagabas mensual por la salvación? ¿Qué cuota le cobró Cristo mensual a los discípulos? Ninguna. Cuando tú vendes un DVD, ¿qué tú estás vendiendo? ¿La predicación o la manifestación? Qué tristeza contigo. Tú necesitas a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo Alexis Hernández. Y recuerda que el evangelio no es un negocio.